Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la presentación sobre el conversatorio del Decreto 5/2021, Ley para la Simplificación de Trámites. Muchas gracias a todos quienes ya nos acompañan y a quienes ya se están conectando a este foro virtual. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y pues voy a estar moderando este foro. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos ya la agenda en donde pues vamos a estar comenzando con las palabras de bienvenida por parte del vicepresidente de Fundesa, el señor Juan Monge. Luego el conversatorio sobre el decreto 5/2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, como formalmente pues se aprobó la iniciativa. Tenemos a Marisabel Carrascosa, que es socia fundadora de Sigüenza y Carrascosa, Eduardo Rodríguez Azpuru, diputado del Congreso de la República, y Enrique Kosic, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Luego vamos a tener una fase de preguntas y comentarios. Como ustedes podrán ver, pues tanto las cámaras como los micrófonos están desactivados, pero pueden hacer las preguntas ya sea en el chat o también en la sección de preguntas y comentarios que les aparece ahí en pantalla. Yo voy a estar pues moderando las preguntas y cualquier duda o comentario pues también ahí pueden escribir. También pues tenemos para quienes están ya en redes sociales, pueden utilizar diferentes hashtags que se están utilizando para este foro, en donde pues estamos utilizando el hashtag Ley Antitrámites. Así es que, sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra a el vicepresidente de Fundesa, el señor Juan Monge. Juan, adelante, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, señor Eduardo Rodríguez Azpuru, diputado del Congreso de la República, señor Enrique Kosic, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, señora María Isabel Carrascosa, consultora legal y socia fundadora de Sigüenza y Carrascosa, señoras y señores fiduciarios y donantes de Fundesa, distinguidos representantes de las diferentes cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, señoras y señores embajadores, distinguidos medios de comunicación, amigas y amigos, todos sean bienvenidos a este conversatorio sobre el Decreto 05/2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Sabemos que actualmente los trámites causan confusión en la ciudadanía, representan pasos, tiempo y dinero, que hace que nuestro país pierda competitividad y le genera un costo innecesario a la población, especialmente a la micro y a pequeños empresarios. La pandemia del COVID-19 vino a mostrar que en muchas instituciones públicas se tenía un gran disfraz tecnológico, lo cual repercute en malos indicadores a nivel internacional, una falta de certeza jurídica que desmotiva la inversión y poca transparencia que solo fomenta la corrupción y aumenta la pobreza en el país. Guatemala, según el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, es el país con la mayor cantidad de trámites dentro del gobierno. Alrededor de 5,000 trámites, y el 37% de estos trámites requieren 3 o más interacciones para su resolución. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de trámites administrativos en determinado ministerio? Nos piden copia del DPI, certificados y miles de sellos, los cuales solo hacen que los procesos sean lentos y burocráticos. Por ello, la ley aprobada en el Congreso de la República hace apenas 2 semanas, Decreto 05/2021, denominada la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, es un impulso importante para luchar contra la corrupción, mejorar la certeza jurídica y reducir los costos burocráticos, aunado a una mejora en el ecosistema para emprendedores y para generar mayor atracción de inversión. La iniciativa permite generar las condiciones adecuadas y necesarias para mejorar el clima de negocios y propiciar un aumento en las inversiones que ayuden a mejorar la competitividad del país. Se fortalece la capacidad del sector exportador al permitir políticas públicas que promuevan mayor eficiencia en las instituciones públicas y facilita los trámites y permisos y licencias,
así como la gestión en los registros. Esta iniciativa forma parte de las acciones que Fundesa ha venido promoviendo como parte de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, y es una de las leyes más importantes en materia económica del proyecto Guatemala no se detiene. Junto a la ley de leasing y a la ley de zonas francas, que también fueron aprobadas este año y que sin lugar a dudas ayudarán a fortalecer la capacidad productiva del país. Esperamos que este conversatorio sea positivo para ustedes, para conocer a mayor profundidad los beneficios y el alcance de la ley, como un primer paso en el camino correcto a la digitalización del país y el potencial de contar con un gobierno electrónico. Con este foro nos unimos también a las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo este pasado lunes y que es un recordatorio importante en el impulso de las TICs en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente de Fundesa. A continuación, quisiera arrancar este conversatorio presentando a la licenciada Marisabel Carrascosa. Ella es comparativista, egresada de la George Washington University, becada Fulbright y de la Fundación Carolina en España. La licenciada Carrascosa trabajó en el Congreso de la República como asesora de la Comisión de Transparencia y en la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Es socia fundadora de Sigüenza y Carrascosa. Su experiencia ha aportado una visión global en varios proyectos de reglamentación y legislación. Es abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín, en donde también es catedrática de Derecho Comparado y Parlamentario. Licenciada Carrascosa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La dejo en el uso de la palabra. Buenos días a todos. Yo creo que el ingeniero Monge nos acaba de ilustrar con algunos elementos en los cuales yo quiero profundizar. Y es que, digamos, esta no es una ley exclusiva de Guatemala, digamos, es parte de una tendencia regional y de esfuerzos regionales que se están haciendo para mejorar un tema de cultura burocrática. Y voy a tratar de ser un poco, digamos, más profunda en este tema, y es que es muy interesante porque, digamos, todos estos índices que mencionaba el licenciado Monge, lo que básicamente como que califican es la agilidad que tiene cada estado para resolver ciertos trámites, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se toma un procedimiento en específico, como podría ser una licencia de construcción en una ciudad. Y entonces lo que se hace es un estudio de legislación comparada, pero que además contiene tiene un alto contenido de la ley en la práctica. Es decir, no solo estudia la ley, sino que además estudia cómo en la práctica como que funcionan estas normas y si de hecho funcionan o no funcionan. Y entonces, lo que se ha notado en América Latina es que tenemos una cultura burocrática muy grande. Y esto tiene que ver, pues, un poco con nuestra tradición jurídica, que es positivista, que es basada en la ley y que, por lo tanto, está cubierta de muchísimas formalidades, ¿verdad? La figura misma del notario es digamos, un ejemplo de estas formalidades que hacen que sea todo el sistema, digamos, muchísimo más complejo, que existan timbres, que digamos que la función del funcionario público tenga muchísimo poder, ¿verdad? Que por eso es que, digamos, se habla también del derecho de ventanilla, ¿verdad? Esas son cosas propias de América Latina y de nuestro sistema. Y entonces, estos esfuerzos que se están haciendo desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano y demás, son esfuerzos que lo que buscan es disminuir esta cultura burocrática y hacer de esto una cultura muchísimo más transparente, muchísimo más ágil y sobre todo, digamos, tiene una visión de que el usuario es la figura principal, no el funcionario público. Y esto es una visión pues sumamente distinta de lo que se ha tenido anteriormente, ¿verdad? Entonces, para hacer este tipo de reforma, lo que se ha hecho es un estudio de legislación comparada y de culturas, ¿verdad? Y de qué herramientas son las que nos permiten o habilitan
disminuir estos trámites y cambiar esta cultura burocrática. Entonces, en la actualidad, pues Guatemala está dentro de esta tendencia de cambios, como les comentaba. En República Dominicana en la actualidad también hay una iniciativa de ley que se está moviendo, en El Salvador también. Entonces, digamos, somos parte de una gran tendencia en la región, que lo que busca precisamente es cambiar esta cultura que les comentaba anteriormente. Entonces, COVID-19, como decía el licenciado Monge, vino a alertarnos o a hacernos ver que pues teníamos ciertos rezagos en términos tecnológicos y que había que, digamos, aprovechar el contexto de la pandemia para mejorar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta iniciativa pues es muy positiva porque precisamente utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para ir, digamos, afinando esta cultura de transparencia, esta cultura de información en donde el usuario es el centro y no el funcionario público, ¿verdad? Entonces, importante notar que el ámbito de aplicación de la ley, ¿verdad? Yo creo que a pesar de todas las bondades que tiene la ley, habría que hacerle ver al público en general que la ley tiene una aplicación o un ámbito de aplicación bastante restringido, ¿verdad? No es una ley que tenga aplicación general a todas las dependencias descentralizadas y a las municipalidades o a otros organismos judiciales, o al organismo judicial o al organismo legislativo, sino que se centra en el organismo ejecutivo. Y eso creo yo que es importante resaltar porque el esfuerzo debería de ser aún más grande, ¿verdad? Siempre desde una visión pues crítica pero positiva. Este es un avance, pero es un avance que se queda corto porque en realidad a lo que deberíamos de aspirar como sociedad es a que esta cultura burocrática se vaya eliminando en todos los ámbitos, ¿verdad? No solo en el ámbito del Ejecutivo. Como les comentaba, el decreto 5/2021 sí se restringe al ámbito del organismo ejecutivo y de alguna forma invita a todos los otros a participar y a unirse como que en esta tendencia. Sin embargo, no hace obligatoria todas las normas que contiene la ley a las demás dependencias. Entonces, es interesante ver el contenido de la iniciativa de ley porque tienen, digamos, elementos que en efecto pues reducen los tiempos, ¿verdad? Que ese sería, digamos, el objetivo principal de la ley. Así, digamos, establece, por ejemplo, que se tienen que implementar el uso de medios electrónicos para realizar trámites. Uno, digamos, como notario puede sentir la diferencia entre un registro que utiliza medios electrónicos y registros que todavía son muy manuales y que son muy tradicionales en la forma en que tratan al usuario, ¿verdad? Definitivamente los tiempos se mejoran muchísimo cuando los trámites son electrónicos. Y, digamos, esto también de alguna forma democratiza como que el uso de los servicios públicos, porque no importa en dónde esté la persona, puede realizar estos trámites, ¿verdad? Eso, digamos, también tiene muchísimos beneficios, por ejemplo, para los migrantes, para las personas que no viven en territorio guatemalteco. El tener acceso a sus registros de forma electrónica es una ventaja comparativa muy, muy grande y que en efecto pues beneficia sobre todo a estas personas, ¿verdad? Luego establece otros principios como por ejemplo que las firmas puestas en solicitudes o en formularios o trámites administrativos se presuman auténticas. Esto quiere decir que no se necesita la legalización del notario y tiene que ver con lo que les decía al principio. Digamos, esta cultura en donde el notario tiene como que esta fe pública que es tan importante y demás, retrasa procesos y hace
que muchas veces, digamos, también se generen incentivos perversos, como que notarios estén legalizando firmas de personas que ni siquiera tienen enfrente, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente no solo es ilegal, sino que además, digamos, genera estos atrasos y estos como, digamos, trámites oscuros y mucho más caros, ¿verdad? Otro elemento interesante es que se eliminan las declaraciones juradas. Esa era otra, digamos, fase en donde el notario estaba otra vez como que íntimamente ligado como que en el proceso de trámites y que encarecía definitivamente como que todos los procesos. Entonces, digamos, de una forma chabacana podríamos decir que esta ley de alguna forma afecta a los notarios, pero en realidad pues eso no es así, sino que lo que hace es eliminar estos trámites que, como les decía, eran incentivos perversos en muchos casos y que realmente no aportaban transparencia ni aportaban más certeza en el proceso, por así decirlo, sino que todo lo contrario. Lo que busca esta ley es disminuir la cantidad de personas involucradas en el trámite y, como les decía al principio, hacer del usuario la persona principal dentro de un proceso. Entonces, otro elemento que es interesante es que, digamos, todos los formularios o los documentos que tengan timbres o que tengan firmas escritas, pueden escanearse y de esa forma presentarse al registro. Entonces, esto de nuevo, pues agiliza, como que disminuye distancias, permite que una persona que no esté, digamos, en la ciudad capital pueda avanzar en estos trámites muchísimo más rápido que si lo haría, digamos, teniendo que venir a la ciudad capital todo el tiempo. Entonces, este tipo de ley lo que nos hace es, uno, eliminar intermediarios, dos, disminuir distancias, y eso en efecto pues lo que genera es mejorar tiempos y por lo tanto mejorar transparencia y eficacia en los procesos. Entonces, otro elemento interesante que tiene la ley es que establece un régimen sancionatorio para los funcionarios públicos que no cumplan, digamos, con estas dinámicas, y creería yo que pues a futuro tenemos muchísimo que esperar de esta ley. El proceso de reglamentación creo yo que va a ser un proceso muy interesante, porque como les comentaba, pues va a haber que hacer pues un registro de cuáles son las entidades que en efecto, digamos, tienen una obligación de modificar sus procedimientos y sus trámites. Y a partir de ese, digamos, de ese análisis ya hacer como que reglamentos específicos para que todos estos registros y estas entidades pues se ajusten a lo que establece la nueva ley. Entonces, en resumen, pues la ley es parte de una tendencia iberoamericana que lo que está buscando es cambiar nuestra cultura burocrática a una cultura más transparente, a una cultura más eficiente, a una cultura en donde el usuario sea el centro del proceso o del trámite y no sea el funcionario, en donde se eviten discrecionalidades o este derecho de ventanilla, de tal manera que, pues, que los procesos sean más competitivos y más transparentes. Muchas gracias. Gracias, licenciada, y vamos a regresar con usted en algunas de las preguntas. Ahora quisiera presentar al diputado Estuardo Rodríguez Aspuro. Tiene un currículum bastante amplio, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con minor en Comercio Exterior del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, donde tuvo distinción magna cum laude y distinción honorífica en trabajo de tesis. Tiene una maestría en Ciencias Sociales, en Ciencia Política de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene estudios del programa International Leadership Institute y también en la Theodore Heuss Academy. Además, pues ha trabajado como consultor sobre temas de Asia. Ha trabajado también en los consejos de exportaciones de AGEXPORT en algunas cámaras binacionales, entre ellas China, Italia, Corea del Sur.
pues es también director del programa de radio sobre temática dentro de la radio Libertópolis, pues, donde ha sido pues, bastante conocido en temas geoestratégicos. Y además es ponente de esta iniciativa, y por eso pues creíamos importante contar con una visión desde el Congreso de la República de cómo fue el proceso de aprobación. Hay algunas preguntas que las voy a lanzar de una vez y así las puede ir contestando en su intervención, como por ejemplo, ¿por qué la iniciativa pues, no se pensó para que aplicara a todas las instituciones del Estado? Y también importante mencionar que es diputado de la bancada humanista. Diputado, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Muy buenos días, mucho gusto, estimado Juan Carlos, estimado Juan Monje, licenciada María Isabel Carrascosa, que no tengo el gusto en persona, pero ya tuvimos el gusto en este evento. Y por supuesto al amigo y colega, el ingeniero Enrique Kosic. Bueno, quiero aclarar algo. Ya no tenemos que hablar en forma aspiracional. Aspiracional quiere decir que puede ser una ley, ya es una ley. Costó lograrla y fue muy difícil. He revisado yo no me fui tanto por Latinoamérica, yo me fui más por el lado de los países desarrollados y cómo están haciendo bien su trabajo. Con mi experiencia en Asia me sirvió para poder ver ideas de cómo se avanzan las sociedades que quieren avanzar en el desarrollo económico. Y también algunos países, sobre todo, que se han incorporado a la Unión Europea, países como Estonia, tienen grandes ejemplos de avances en esto. Por ahí me fui porque tristemente debo decir que Latinoamérica, con excepciones muy honrosas, como Uruguay, como México, hay todavía mucho que avanzar, ¿verdad? Y Guatemala, por supuesto, estaba rankeando el último lugar en trámites en Latinoamérica, eso sí es vergonzoso. Y ya les tengo las buenas noticias de entrada, que solo con ya ser ley, esta ley, que muy bien lo decía Juan Monje, el decreto 5/2021, automáticamente vamos a mejorar 12 posiciones ya en el Doing Business y nos vamos a quitar ese desastroso último lugar. Entonces ya estas son buenas noticias para todos. No celebro, yo les he dicho a muchos de mis compañeros que no celebro los avances porque hay mucho más que hacer. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Señor Kosic, que nos reunimos para ver cómo vamos a hacer el ámbito de avance, aplicación y dónde las instituciones pueden ir saliendo. Y de una vez voy con la pregunta esta porque viene con el discurso de este tema. Si yo me pongo con la Comisión de Economía y Comercio Exterior a que fuera el ámbito del Estado completo, incluyendo municipalidades, incluyendo instituciones descentralizadas, no tendríamos ley en este momento. Y entonces tendríamos una situación, ahí sí aspiracional, de que quisiéramos tener una ley que compita con todo. Pero con la experiencia que hemos tenido con el tema de las iniciativas de ley, que les cuento que así como bien dijeron ustedes, que hay como 5,000 trámites haciéndose, hay como 5,000 iniciativas de ley en el Congreso que no van a pasar, no van a ser ley. Y entonces le dimos prioridad en la Comisión de Economía y Comercio de cuáles leyes pueden ser importantes para el país. Y por eso, eso sí lo celebramos, que se haya tomado en cuenta la ley para facilitación de trámites. Solo con tomar gobierno no lo veamos algo negativo. Cuando tomamos gobierno estamos hablando de casi un 60% de los trámites, gestiones y vueltas que hacen casi todo el mundo, de todos los ciudadanos, estoy hablando de esto, ¿verdad? Van a quedar para irse implementando algunas unidades que todavía son descentralizadas, pero que ya están haciendo su trabajo. Tuve una reunión con la unidad de transparencia del ICS y ellos ya van encaminados y están estudiando la ley y la van a adaptar. O sea que esto viene como un efecto increíblemente de avalancha, que a todos nos va a agarrar, pero por el buen sentido, donde podemos nosotros tener esta herramienta sumamente necesaria y tal vez el esfuerzo más interesante en
3 décadas, diría yo. Estamos hablando de la era democrática, para tratar de ser transparente los procesos, quitarle mucha discrecionalidad a los funcionarios y lo más importante, así frenar verdaderamente corrupción en el país. Por eso el trabajo viene fuerte. Yo hablaba y disculpe que esté mencionando mucho al ingeniero Košić, pero es que así va a ser el trabajo. Él está como comisionado presidencial para gobierno abierto y electrónico. Vamos a hacer mucho trabajo donde vamos a ver los avances. Y hay una ventaja. Como ustedes saben, el Congreso de la República tiene la ventaja de que también somos un ente fiscalizador. Y entonces vamos a poder fiscalizar que se cumpla la ley. En este caso, la ley de facilitación de trámites administrativos. Eso es algo que ya estamos en tiempo, porque ahorita estamos en la fase de que vamos a informar, vamos a promoverla, pero tenemos tiempos, que eso creo que le va a gustar, creo que no sé si lo mencionó la licenciada Carrascosa, pero es fantástico poder ponerles tiempos a las instituciones, porque en la mayoría de leyes se queda en el aire. Entonces el ámbito no se aplica, no habría mucha posibilidad entonces de avanzar. Ya con estos tiempos, ya lo vamos a estar platicando un poquito más adelante con la situación, no se hubiera podido concretar. Ahí estoy viendo que están hablando sobre los votos. Les voy a contar algo. Es difícil lograr una ley. Y lograr una ley, esta ley es de esta legislatura. Si ustedes se dan cuenta, en la agenda económica teníamos avanzadas este año la posibilidad de hacer 3 leyes que se lograron. Y algunas leyes vienen de tiempos pasados. La de ley de leasing no es de esta legislatura, pero se retomó y se amplió. La de zonas francas tampoco, que venía de una legislatura anterior y que tenía que hacerse correcciones y pues por eso pasó. Y esta, la de facilitación de trámites, sí es de esta legislatura en todas las formas, desde el trabajo inicial hasta pasando por otras circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso de la República? Resulta de que hay bloques que no están asistiendo. Y entonces era, para mí, una tarea titánica, hacerla una ley para el Estado y sobre todo lograr los votos, los más de 107 votos que se tenían que lograr. En algunos casos con esta ley nos fuimos, en las otras leyes que he puesto ejemplo, nos fuimos con 84, 86, por ahí. Y vuelvo a repetirles, se hizo un buen consenso por varios bloques, tanto de los que se habla de los dos espectros ideológicos, tanto derecha como izquierda. Un ejemplo estuvo el bloque Viva, ¿verdad?, que es de derecha, y el bloque Semilla, que es de izquierda, pero hubo otros bloques que se han estado sentando. Y tengo que hacer un llamado ahí, porque tristemente el bloque que para mí es el más grande del Congreso, el bloque de la UNE, no ha estado llegando. Y estamos hablando ahí que por lo menos son 35 votos en la parte de ese bloque que ha quedado. Y entonces sí es más complicado así avanzar. Yo he hablado con ellos y me dicen que sí, pero bueno, aquí estamos los que queremos trabajar y los que queremos lograr resultados. Esto va a ser una oportunidad para todos, porque realmente la aplicación ya se está dando. Pero para ir ampliando un poco lo que dijo la licenciada Carrascosa y Juanito Monge, la iniciativa, ahora ley, verifica 3 puntos y 3 ejes fantásticos, que son simplificación, agilización y digitalización. ¿Por qué no puede ser solo digitalización? Porque la digitalización es solo automatizar procesos. Y entonces, pues, digitalizamos, pero ¿qué más, verdad? La agilización es que a través de esa digitalización, la agilización se aplique, ¿verdad? Que podamos tener procesos rápidos, que evitemos colas y que los ciudadanos, todos los que quieran hacer algún emprendimiento también, puedan hacer más rápidas las cosas. Y la simplificación es obvia, ¿verdad? Porque en el momento en que estamos hablando de un gobierno electrónico, vamos a tener que casi todos los asuntos estén en línea para que podamos hacer una gestión, sacar un formulario, lo que se puede hacer, ¿verdad? Y algo bien importante que sí lo mencionó la licenciada Carrascosa, me gustó que lo dijera, es el tema
ella hablaba de democratización, eso se llama gobierno abierto. Y al tener un gobierno abierto, los ciudadanos se acercan más a las instituciones. Ustedes dirían, no, pero ya no vamos a ir a hacer las vueltas. Es cierto. Pero en el momento que ustedes gestionan a través de estos formatos electrónicos, vamos a tener una interacción más rápida. Y se pueden hacer consultas, incluso sugerencias, porque la ley lo establece, que los ciudadanos, los que hacen sus gestiones, sus trámites, pueden incluso hacer sugerencias a las unidades que cada institución correspondiente va a tener para el tema. Yo veo esto como una ventana de grandes oportunidades y logros. Nos estamos ya adentrando al fin, en el siglo XXI. A los 21 años del siglo XXI ya tenemos una ley para modernizar el Estado. Ojo, dije Estado, y no porque no conozca el sistema republicano. Al contrario, porque esto es vuelvo a repetirlo, una avalancha. Y empezamos con la parte más complicada, porque es la parte más complicada del gobierno, porque es el poder ejecutivo, ¿verdad? Donde se hacen muchas de las gestiones y las vueltas que hay que realizar. Y luego se va a ir avanzando con otras instituciones grandes, ya mencioné un ejemplo, el ICSI, hay otras más que van por buen camino, y hay grandes oportunidades de que esto se consolide rápidamente. Yo veo con mucha emoción, con mucha expectativa, los logros que se pueden hacer. No voy a hablar mucho de la ejecución y ampliación, porque eso ya es trabajo del ingeniero Kosic, pero sí estamos, para que ustedes lo sepan, quienes están escuchando el día de hoy, estamos muy en esta comunicación para poder trabajar conjuntamente tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para que se puedan trabajar. En el tintero hay otra iniciativa que va a cubrir al Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado. Eso viene más adelante y van a poder hacer que las cosas caminen. Yo me estoy adelantando porque estoy viendo las preguntas y voy a de una vez sacarlas. ¿Oíste, Juan Carlos? Voy a ahí pregunta y saludos a Cecilia, cómo esto va a agilizar el tema de pasaportes. Yo recuerdo cuando iba a gestionar mis primeros pasaportes, que era muy rápido. Se va a volver a lograr. Aquí tuve hace 10 días presentándole la ley y hablando de otros temas precisamente al director interino, Stuart Rodríguez, con el que hablamos de cómo podemos agilizar los trámites. Y vea, Ceci, solo con un ejemplo que le voy a dar ya se quita una vuelta. Y es que en la ley está contemplado que todos los trámites se van a poder pagar en línea. ¿Sí? Van a tener las alternativas, como cuando usted compra una pizza, ¿verdad? Que tiene alternativas para poderla pagar, ¿verdad? Así va a poder ser sus gestiones de pasaporte y de todos los trámites que usted quiera hacer con el gobierno. Porque así debería ser, se evita una cola del banco, porque usted tiene que hacer una cola para pagar el pasaporte, ¿verdad? Usted ya en línea, porque ya tiene los servicios, muchos, en esta forma. Entonces hay muchas posibilidades con esto, ¿verdad? Yo sí lo veo muy ágil, ¿verdad? Con muchas posibilidades y hay tantas cosas que se pueden hacer. Incluso vamos a tratar, y eso solo le doy para que no se desconecten, sino se queden conectados, las posibilidades de hacer ventanillas únicas. No voy a dar ejemplos porque sé que el ingeniero José los va a dar y no quiero que repitamos los temas todos, ¿verdad? Solo para terminar entonces en esta introducción, ya pues seguro que irán a haber otras preguntas. Insisto con el tema de los plazos. Para mí sí es importante que lo hayamos contemplado en la ley, porque si ponemos plazos, las instituciones no lo van a dejar al tiempo, se van a preocupar. Por si fuera poco, muchos tienen ya presupuestos electrónicos, los van a tener que adaptar para estas funciones. Y yo voy a tener una reunión, se lo comentaba también a Kosic y también a los demás involucrados en estos temas, que vamos a tener la oportunidad de hablar con el ministro de Finanzas para que sí le dé el apoyo a las instituciones que lo estén pidiendo en sus presupuestos con el tema de este gobierno electrónico, gobierno abierto y la aplicación de la ley antitrámites para el gobierno. Pues yo me quedé ahí para empezar, Juan Carlos, no sé si quieres que hablemos de otro tema, de la ley, por supuesto. Muchísimas gracias, diputado, y vamos a pasar con el ingeniero Kosic y luego pues regresaríamos en la fase de preguntas y comentarios. Quiero presentar al ingeniero Enrique Kosic. Él es ingeniero en computación, también tiene una maestría
en Administración de Empresas, ambas por la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido profesor también de la Universidad Francisco Marroquín, fue director ejecutivo del RENAP, ha trabajado también como consultor independiente y ahora pues ya en su función como director ejecutivo de esta comisión que ha venido dándole este impulso a los temas de tecnología y que de alguna forma pues ha ayudado también a generar todo un proceso de aceleración como coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Ingeniero Košić, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Tanto a los compañeros panelistas que aquí me acompañan, como al público en general que nos está observando y participando de este conversatorio que tenemos respecto a la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, una iniciativa que pues nació, cabal decía, en este gobierno y de alguna forma nace también como una de las actividades que fueron contempladas en la Política General de Gobierno 2020-2024, aprobada por el Presidente de la República a inicios del año pasado. Y derivado de lo mismo, en la comisión empezamos los acercamientos con actores relevantes que están involucrados en esta iniciativa, de tal forma de llevarla a que fuera una realidad como iniciativa, y actualmente ya es un decreto aprobado por el Congreso, que tengo entendido que esta semana será trasladado al organismo ejecutivo para su sanción y posterior publicación. Y tal como establece el instrumento, entrará en vigor 90 días después de su publicación. Y en ese tiempo, como ya hablaba un poco, digamos, de las bondades de la ley, ¿qué son las actividades? ¿Qué plazos se tienen contemplados? Son algunas de las preguntas que a mí me gustaría responder, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como decían, como lo dijeron los quienes me precedieron, esta es una ley que tiene su ámbito de aplicación es el organismo ejecutivo. Sin embargo, en el mismo texto indica que el organismo judicial, el legislativo y otras entidades autónomas pueden adoptar, digamos, a criterio de ellos cualquier disposición contenida en esta ley. Y esto pues es cabal lo que esperaríamos más adelante, ¿verdad? Que cuando ya nosotros vayamos teniendo resultados como organismo ejecutivo, se vayan acercando otro tipo de entidades. Algunos ya hemos tenido algunas pláticas, pero no formales todavía en este momento, para que se vayan incorporando dentro de este proceso. Ahora, esta es una de estas leyes que representan una serie de beneficios para la ciudadanía. Básicamente busca el rediseño del trámite administrativo, utilizando al máximo la utilización de medios y elementos electrónicos. Y como lo decía el señor diputado Rodríguez, nosotros no podemos hablar de una tecnificación o una automatización de los procesos y trámites que el ciudadano hace ante el Estado a través del organismo ejecutivo en esta ocasión, si no hablamos de un proceso de simplificación. Porque efectivamente, si nosotros nos percatamos de los trámites que nos afectan el día a día en nuestras operaciones, vemos que en muchas ocasiones nos piden documentos que no tienen sentido o que el Estado ya tiene. Y lo que es más, en muchos casos hay que venir y hasta legalizarlos, y son costos adicionales para los ciudadanos en el ejercicio que hacen de hacer estos trámites ante las entidades de gobierno. Entonces, nosotros, como la ley lo indica, se tiene que arrancar con un proceso de revisión y de rediseño de estos procesos. Y uno de los puntos importantes acá es que las entidades no pueden estar requiriendo información que ya tienen ellas mismas, ¿verdad? Por ejemplo, si se hace un trámite ante una institución que emite un determinado certificado que les sirve a esa persona para hacer otro trámite, no se le puede pedir como requisito ya, porque la institución ya lo tiene en sus registros. Entonces, es un contrasentido obligarle al ciudadano a presentarlo y que incurra en mayores costos. Parte del trabajo que se tiene que hacer acá es también trabajar todo el flujo de lo que va a constituir
la línea de procedimientos que están incluidos en un trámite específico y los requisitos que son necesarios. Todo proceso de simplificación que se vaya a realizar necesita del involucramiento tanto de productores, de los que brindan los servicios, como de los consumidores, que son los ciudadanos o los que están requiriendo un determinado servicio de parte del Estado. ¿Por qué es necesario de esta forma? Porque normalmente solo aquellos que han vivido y pasado por estas experiencias conocen cuáles son los elementos que agregan valor o no agregan valor a un determinado trámite específico y cuáles son las dificultades que ellos tienen para presentar estos requisitos. Entonces se van a hacer mesas de trabajo en que van a participar ambos sectores, de tal forma que ahí se generen pláticas y discusiones constructivas que lleven a procesos más simplificados. Obviamente este proceso de simplificación en muchos casos va a requerir revisión de normativa, porque algunos plazos están establecidos en leyes que en su oportunidad se requería de que esos requisitos fueran presentados por los ciudadanos, pero conforme ha avanzado los procesos de digitalización y de interconectividad entre las instituciones del Estado, muchos de estos requisitos ya no tienen sentido que sean requeridos porque pueden ser obtenidos por la institución que está brindando el servicio a través de un servicio de interconexión con otras entidades del Estado. Y es parte del proceso de revisión que se debe hacer porque las normas normalmente no han sido revisadas ni actualizadas, y aquí se abren las puertas para que este ejercicio se haga, porque en el momento en que se determine que estos requisitos no son necesarios, hay que de forma necesaria hacer la modificación de aquellos instrumentos donde se indicaba que estos requisitos eran requeridos para que sean eliminados o sean simplificados. Entonces, cuando se hace ese proceso, ahí se está haciendo ese ejercicio de simplificación. Y entonces ya pasa a la parte de digitalización o automatización. Lo que se busca acá son dos cosas. Primero es la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para que el proceso sea más eficiente, para que toda la línea de producción, digamos, desde que entra la solicitud de un trámite hasta que es resuelto el mismo, puedan beneficiarse en su proceso a través de las tecnologías. Esto es de la existencia de base de datos, de procedimientos, de sistemas, de interconectividad entre instituciones del Estado, de requerimientos de información que deben viajar electrónicamente. Pero también lo que busca es limitar o reducir la necesidad de que los ciudadanos se presenten de forma física, o sea, de forma presencial a las instituciones del Estado para hacer estas gestiones. En el momento en que el ciudadano puede hacer su gestión por medios electrónicos, es más sencillo para él porque representa una simplificación de costos y de tiempos para él en sus gestiones ante el Estado. Si lo vemos no solo, digamos, con los usuarios o aquellos ciudadanos que vivan en el país, sino también con trámites que necesiten hacer guatemaltecos que están residiendo fuera de Guatemala, pues para ellos va a ser mucho más sencillo poder hacer estos trámites y no tener que estar viajando para hacer trámites, lo cual pues, son costos sumamente elevados en muchas ocasiones y que ellos se vendrían a beneficiar. Pero también estamos hablando de que esto, y como lo mencionaba anteriormente, obviamente coloca al país en una mejor posición de competitividad. O sea, si viene algún inversionista que desea hacer una inversión en algún país de la región, entonces lo que busca es con qué país puede tener una forma más sencilla de hacer, de construir esta relación, de iniciar una empresa, de establecer sus oficinas, etcétera. Y países que ofrecen todo este andamiaje legal y administrativo de interacción con el Estado por medios electrónicos le simplifica la vida a estos inversionistas y ven con buenos ojos que existan estos instrumentos. Guatemala pues no ha caminado muy rápido en ese camino y lo vemos en los indicadores internacionales donde constantemente sale que Guatemala necesita trabajar en muchas áreas y yo creo que esta ley permite de alguna forma
que avancemos en esta línea. Entonces, conforme nosotros vayamos ofreciendo estas facilidades en línea, vamos a ser más competitivos con otros países que ya tienen esas medidas. O sea, no hay que decir que Guatemala no podemos decir que Guatemala está haciendo algo innovador a nivel internacional cuando esta es una mejor práctica en muchos países o son prácticas comunes en países industrializados. Y que nosotros estamos aprendiendo de estas prácticas para desarrollarlas acá. Obviamente va a ser un proceso innovador para Guatemala porque va a añadir elementos de eficiencia, de ser más productivos, más competitivos. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita en este tiempo? Como la ley da un plazo de 90 días para que entre en vigor, nosotros nos tenemos que enfocar en estos 90 días en hacer un trabajo de sensibilización y de comunicación a lo interno de las instituciones del organismo ejecutivo. La comisión ya está preparando una hoja de ruta de las actividades que tenemos que desarrollar para que las instituciones conozcan esta ley, porque obviamente como es una ley que todavía no ha sido ni sancionada y no ha sido publicada, no es del conocimiento de muchos servidores públicos, de muchos funcionarios, y entonces nosotros estamos ya haciendo las actividades preparatorias de tal forma que podamos hacer este ejercicio de sensibilización y socialización hacia las instituciones del organismo ejecutivo para darle a conocer cuáles son cuál es el mandato que se establece en esta ley, cuáles son las obligaciones que tienen las instituciones, cuáles son las obligaciones que tienen los funcionarios y cuáles son los plazos. Entonces, cuando hablamos de plazos, efectivamente, el primero que estamos hablando es el plazo para que entre en ley, en vigencia. El segundo plazo que estamos hablando establece la ley 6 meses para la publicación de formularios y solicitudes existencia en línea en página web. Y lo que aquí buscamos es que aquellos ciudadanos que deseen hacer trámites ante las instituciones ya puedan tener acceso a formularios que anteriormente únicamente se presentaban en forma física, sino ya puedan completarlos a través de servicios en línea en los portales que van a diseñar las instituciones para que sus requerimientos sean recibidos. El otro plazo que establece es 1 año para medios electrónicos donde se tenga la información requerida. Es decir, acá, por ejemplo, los requisitos que se le piden al ciudadano van a poder ser presentados y evacuados de forma electrónica. Entonces, se tiene 1 año para que las instituciones puedan recibir esta documentación y recibirla para iniciar el proceso de revisión y análisis. Y luego tenemos 2 años para la implementación de los sistemas de realización de trámites por medios electrónicos, y esto ya es toda la automatización de la línea de flujo de producción, por denominarla de alguna forma, en el cual se va haciendo la evaluación de todos los requisitos que el ciudadano presentó y se lleva a culminación su solicitud con un producto específico que debe entregar el Estado. Ahora, obviamente nosotros estamos buscando, como digo, estos son plazos que establece la ley. Si se hace antes, es mejor. Y ya estamos nosotros haciendo un ejercicio, como se había mencionado ahí también anteriormente, con algunos trámites, y este ejercicio derivó de una reunión que tuvimos con el señor presidente de la República, donde se priorizaron algunos servicios del Estado. Se hizo el ejercicio antes de esta ley porque es parte del trabajo del día a día que hace esta comisión, que es velar porque se implementen estos servicios electrónicos. Se hizo este ejercicio y entonces estos pues van a estar dando sus resultados un poco antes, pero la idea es que dependiendo de la complejidad de los trámites, algunos van a estar saliendo antes y otros pues van a estar saliendo en los plazos que indica la ley. Obviamente este es un trabajo, como les decía, dependiendo de la complejidad de los trámites, que puede ser muy sencillo en algunos casos y en otros va a ser muy complejo. Les pongo un ejemplo, trámites que son muy sencillos, que no involucran diversas instituciones, sino únicamente una, deberían de ser trámites que se digitalicen en plazos relativamente cortos. Ahora, uno de los
otros que son un poco más complejos y, por ejemplo, poner un ejemplo de lo que estamos haciendo, la ventanilla única de construcción, que es uno de los trámites que fue priorizado por instrucciones del señor presidente y en el cual estamos trabajando, es un trámite que involucra arriba de 8 instituciones del Estado. Entonces, obviamente, en estos casos, el ejercicio de coordinación es un poco más complejo, pero no, de alguna forma también va a requerir más tiempo y el involucramiento de ellos por la complejidad, digamos, del proceso en sí, ¿verdad? Que está iniciando un ciudadano y entonces en este caso, pues, es un buen ejemplo que nosotros vamos a estar informando periódicamente a la población de los avances, porque consideramos que esto va a aplicar, digamos, a otro tipo de trámites específicos que involucran a varias instituciones. Dentro del proceso de socialización no podemos hablar únicamente de la información hacia los funcionarios, hacia el funcionario público, sino también hacia la población en general. O sea, esta ley, en el momento en que sea publicada, si bien ya es publicada en el diario oficial, está disponible por medios electrónicos y por medios físicos, también la comisión estará haciendo un ejercicio de brindar información a la ciudadanía de lo que se espera de la ley, de las bondades de la misma, y más adelante, con la participación de las instituciones del organismo ejecutivo involucradas, pues vamos a tener también procesos de información periódica conforme se vayan desarrollando actividades que estén enmarcadas dentro del desarrollo del decreto 5/2021. Yo pensaría en este momento que por ahí podría dejar mi intervención a la espera de algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Kosic, y pasaríamos pues a una fase de preguntas y comentarios, y pedirles pues a todos que puedan ir también leyendo las preguntas que están. Tenemos más de 200 personas conectadas, tenemos ya varias preguntas en el chat, y una de las preguntas que se repiten bastante, ingeniero Kosic, va precisamente hacia el proceso de implementación de la normativa. Y es que sabemos que las instituciones públicas, pues de por sí ya tienen presupuestos comprometidos. La propia comisión, hoy por hoy, pues trabaja con un mínimo presupuesto. ¿Cómo han visto ya con el Ministerio de Finanzas el costo que esto va a representar en la implementación de tecnología, en la implementación de los servicios que se van a tener que trabajar? Y también, aprovechando que también tengo la pregunta aquí en pantalla, el Ministerio de Salud, que digamos, dentro de toda la estructura del Ministerio de Salud hay muchos procesos para registros, especialmente cuando tienen que ver con productos farmacéuticos. Si usted pudiera dar un ejemplo de algún proyecto piloto que estén considerando para poder empezar a implementar esta iniciativa. Claro, sí, definitivamente. Obviamente, uno de los retos que implica que esta ley realmente sea aplicada y que empiece a dar resultados es los recursos institucionales para desarrollar las actividades que las instituciones tienen que realizar para cumplir los objetivos indicados en el decreto. Y uno de ellos todo va íntimamente relacionado con la disponibilidad presupuestaria para hacer inversiones en materia tecnológica. Lamentablemente para muchas instituciones, y es lo que he visto en el ejercicio de mi función pública a lo largo de varios años, es que muchas instituciones no priorizan la inversión en este tipo de tecnologías y se han ido quedando rezagadas. Entonces, obviamente esto es un reto para muchos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que actualmente ya hay tecnologías que son mucho más accesibles que lo que eran anteriormente, y voy a poner un ejemplo claro y en el cual la Comisión ha estado insistiendo sobremanera con las instituciones del Estado, y también hemos tenido pláticas con el ente fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas en esta materia, y es la utilización de tecnología de almacenamiento y procesamiento en la nube. Que esto es un día a día en las entidades privadas,
porque obviamente ellos ya saben que representan costos significativamente menores y niveles de seguridad sumamente mayores, tener sus sistemas y desarrollar sus procesos en la nube versus a tener data centers, centros de datos que requieren de una alta inversión y costos elevados de mantenimiento en las instituciones, y que ha sido, digamos, la tendencia con la que han funcionado las instituciones del Estado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio, es clarísimo el beneficio que tiene hacer este tipo de inversiones. O sea, digamos, si lo vemos favorable, viéndole el lado bueno a la cuestión, es aquellas instituciones que han hecho poca inversión en tecnología, para ellos va a ser más fácil venir y migrar toda esta plataforma de servicios, o crear esta plataforma de servicios electrónicos ya en una plataforma en la nube, que hacer una inversión nueva en un data center o actualizar un data center en el cual invirtieron hace unos años y que lo han dejado desactualizado, porque eso es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando se tienen alguna posibilidad con algunos recursos, muchas veces que vienen de fuentes internacionales, préstamos, donaciones o cualquier otra naturaleza, se adquieren estos data centers, pero el problema es que después no se contemplan los recursos para darle el mantenimiento, para el soporte de licencias, para la renovación de equipos, y cuando sentimos en 2 o 3 años se va quedando obsoleto, y en más años, porque hay data centers que tienen mucho más tiempo en las instituciones del Estado, quedaron totalmente obsoletos, y fue una inversión que sirvió en su momento, pero no se le sacó el jugo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, migrar este tipo de inversiones a una fracción del costo del que representa montar un data center, hacer una inversión en la nube, es algo inteligente, algo que hay que hacer. Estamos trabajando con las instituciones para la adopción de esta tecnología, estamos trabajando con la Contraloría General de Cuentas para que no necesariamente hayan hallazgos, por decirle así, y no es que estemos tratando de burlar la ley, ni mucho menos, pero que la Contraloría de Cuentas también entienda el sentido lógico y el sentido común que tiene hacer este tipo de inversión, porque son dos, a los ojos, digamos, de una contabilidad estatal, son dos cosas diferentes. Digamos, la construcción de un data center es una inversión en activos fijos, y una inversión de servicios en la nube es eso, una inversión en servicios. O sea, no hay un bien, es un servicio, y el otro es un bien. Entonces, esa distinción clara, de alguna forma, tiene que entenderse bien, digamos, para empresas privadas. Este tipo de discusiones no tienen sentido, sencillamente es parte de la lógica común, de la lógica de mercado, que ellos los impulsa a ser más eficientes con menos recursos, y es parte de lo que nosotros tenemos que adoptar como instituciones del Estado, por mencionar una. Otro tema en que estamos trabajando y que obviamente va a ser un reto es el tema de, digamos, los costos que significa actualmente venir y emitir documentación en papel, estar pasando por firmas, por sellos y todo, se va a reducir considerablemente a la hora que estos documentos sean generados y firmados electrónicamente. La ley de reconocimiento de firmas electrónicas data del 2008 y es una vergüenza que en el momento actual muchas instituciones del Estado no la han integrado. Entonces es algo que nosotros hemos estado trabajando, ya tenemos varias instituciones que ya se han subido, que están trabajando con ello. Esta ley obviamente va a venir y va a hacer obligatorio que esta ley del 2008 se incorpore, porque obviamente descansa mucho de lo que requiere el decreto en la utilización de esa normativa del 2008, que está ahí y que no ha sido realmente ampliamente utilizada y que debería de serlo. Entonces, si nosotros empezamos a ver, obviamente esto va a generar algunos ahorros para las instituciones. Mientras tanto, sí sabemos, obviamente hay necesidades de recursos financieros para muchas instituciones dentro de este proceso de modernización. Es un tema que ya hemos platicado un par de oportunidades con el Ministerio de Finanzas y también con el señor diputado. Yo creo que vamos a hacer un ejercicio conjunto ahí para que se cumpla, porque ya en el decreto está establecido que las instituciones tienen que hacer
es ese ejercicio presupuestario, porque ese no es algo que va a hacer la comisión. Eso, cada institución, dependiendo del qué hacer de ellos y el análisis que sea, obviamente con el acompañamiento de la comisión, de qué es el trabajo que tienen que hacer y la revisión de sus plazos, qué inversiones van a necesitar hacer en ese tiempo, ellos llegarán a una definición de un presupuesto, el cual será discutido con el Ministerio de Finanzas, y la ley establece también que exista ese proceso, tanto de definición de parte de las organizaciones, de las instituciones, perdón, como de presentación y socialización con el Ministerio de Finanzas. Gracias, gracias, ingeniero. Diputado Rodríguez Aspuru, una consulta que surge aquí, que se repite también en varias de los chats, sobre las sanciones que ustedes dentro de la iniciativa dejaron plasmadas. Si puede comentar más al respecto, cuáles son esas sanciones que se establecen tanto para empleados, servidores públicos o funcionarios públicos, pues, responsables de cualquier infracción a la iniciativa. Sí, gracias, Juan Carlos. Por cierto, solo como un complemento, eso es lo que espero yo, ingeniero Kosic, que empiece a ser más protagonista a usted, porque ahora le toca. Va a estar bastante entretenido con esta dice que un gran desafío, pero yo se lo dije a él y se lo digo a todos ustedes, lo digo públicamente, vamos a apoyarlo. Eso es lo que deberíamos de hacer todos. Y si es necesario, y yo se lo he pedido a él, y lo digo abiertamente también, porque estamos en esa línea de transparencia, si hay necesidad de ir a fiscalizar a alguna institución que no quiere colaborar, lo vamos a hacer. Y eso no está en la ley, por eso lo estoy adelantando una vez, pero es una función del Congreso de la República. Pero así como tenemos esta función de legislar, hoy hicimos el tridente, que es el que se espera de un Congreso de la República, que podamos representar, ¿verdad? Porque la gente necesita ser representada, legislar y fiscalizar, que podamos hacer que las cosas se cumplan. Con lo de las sanciones, van a haber varias sanciones. Hay unas que son amonestaciones verbales, que lo va a hacer siempre dentro de la institución donde haya una queja o haya alguna denuncia o haya alguna situación ahí. Y van a haber también sanciones ya escritas y también suspensiones de labores. Es que hay algo bien importante. Va a haber una resistencia por parte de algunos que son funcionarios que han tenido por mucho tiempo la ventaja de la discrecionalidad. Al tener la ventaja de la discrecionalidad, ¿qué quiere decir esto? Que hicieron el negocio, ¿verdad? Y entonces, aparte de tener su trabajo en las instituciones públicas, pues retrasan de oficio los trámites. ¿Para qué? Para que luego las personas desesperadas que les surge lo puedan hacer. Y voy a poner un ejemplo, que es el que han puesto ahí Juan Carlos Darius, y es el tema de los pasaportes. Incluso gente desesperada que tiene que viajar por una situación de emergencia, claro, y estamos viendo que hay citas para tanto tiempo. La gente en su desesperación va a tratar de buscar alguna forma de evitar el tiempo, que es el recurso más caro para todos. Y entonces eso se va a dejar de hacer. Estas cosas no van a volver a darse porque va a ser muy difícil que la gente se quiera arriesgar a perder su trabajo por ganarse unos centavos extras en estas formas de discrecionalidad como es la corrupción. Gracias, diputado. Y licenciada Carrascosa, también en su experiencia, pensando en la reglamentación de esta iniciativa, que pues ya pronto será un decreto cuando sea pues ya publicada y que ya fue aprobada por el Congreso, pero en su experiencia, ¿cuánto debería tardar la reglamentación de esta ley y dónde ve usted la mayor complejidad a la hora de poder implementar este tipo de iniciativas en un país como Guatemala? Gracias, Juan Carlos. Sí, digamos, más allá de mi experiencia, la ley establece plazos. Entonces, la ley en su parte transitoria establece 6 meses para la creación de estos reglamentos y luego establece un plazo de 1 año para la implementación de las instituciones de esos reglamentos y también, digamos, genera una prórroga de 1 año más para entidades que pues tengan alguna justificación para atrasarse. Entonces, yo creería que esta parte de implementación es sumamente importante. La coordinación que tenga la comisión
con todas las otras entidades es clave, ¿verdad? Aparte, creo que de los comentarios que hacían los oyentes son esas dudas de implementación, ¿verdad? Entonces yo creo que entre más rápido y más eficiente sea la creación de estos reglamentos y que todos tengamos claros cuáles van a ser estos cambios, creo que va a tener pues mayor posibilidad de éxito la implementación de la ley, ¿verdad? Gracias. Bien, pues estamos llegando ya a la hora programada para este foro. Quisiera invitar a cada uno, si quisiera dejar algún mensaje de cierre que se nos haya escapado o cualquier intervención que quisieran comentar al respecto. Si quieren, empezamos con el diputado Spuro Rodríguez. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero, agradecer también el tiempo que tanto Fundesas ha tomado para difundir esta actividad y sobre todo para difundir el tema de la ley. También a la licenciada Carrascosa por hacer su tiempo, al ingeniero Kosic. Yo soy muy agradecido, les voy a decir algo, incluso con eso lo quiero cerrar. En este momento casi todos son papás de esta ley y me encanta que hay muchos papás. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la ley es de todos, pero eso es lo que yo quiero. Que yo les pedí a 86 diputados, esta es ley de ustedes, para los ciudadanos, ¿verdad? Es una ley para el ingeniero Kosic, es una ley para todos los que hemos tenido que intervenir. A mí me tocó un trabajo complicado en su momento, que fue liderar y ponerla a presentarla ante una comisión que es muy difícil, una comisión con la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Pero hubo mucha anuencia y luego pues ya hacer el cabildeo, porque no es fácil. Por supuesto, hubo otros actores que nos echaron la mano, las cámaras, por supuesto, las instituciones de gobierno, la comisión que dirige el ingeniero Kosic, también el Ministerio de Economía, Pronacom, todos unimos esfuerzo. Pero vuelvo a repetirle, ¿cómo cuesta hacer una ley? Por eso aprovechémosla, saquémosle el jugo y démosle ese músculo que necesita, que es con la participación de cada uno de ustedes, ciudadanos, que la hagan suya también, porque esto es lo que necesita Guatemala para modernizarnos. Tener leyes que sirvan, que sean útiles, ¿verdad? Para que podamos avanzar como sociedad y que no nos enfrasquemos en tantos dilemas. Miren, fue fácil quitarle la línea ideológica para que no se enfrascara en un problema. Y todavía sí, le decía al ingeniero Kosic, a manera de broma, todavía un bloque me insistió que estaba privatizando servicios. Y yo le dije, ¿dónde está? Búsqueme el artículo donde está eso y me lo demuestra, porque yo sé que no se están privatizando servicios, se están simplificando trámites. Incluso se va a ahorrar costos. Y las instituciones también a largo plazo se van a ahorrar muchos costos de operación porque van a tener todo en una forma más fácil de avanzarla. Y esto, la verdad, les digo con toda la sinceridad del caso, es un gran logro para el país. Y todos tenemos que congratularnos de que todos participamos en este esfuerzo. No es un esfuerzo de uno, dos o tres, sino de muchos. Y no solo de un gobierno, ojo con esto. Es un logro de este gobierno, del gobierno anterior y del gobierno posterior, porque para eso se hizo, para que todos nos podamos beneficiar y podamos lograr avanzar como debería ser un país que vea con ojos para adelante en vías de desarrollo. Muchas gracias, Juan Carlos, por este tiempo. Muchas gracias, diputado. Licenciada Carrascosa, por favor. Muchas gracias. Quedaron varias preguntas ahí. Yo hice el intento de responder en privado varias, pero creo que, digamos, el interés de la ciudadanía es evidente. La participación de este foro pues es sorprendente también. Y creo yo que hay muchísimas expectativas sobre la implementación de la ley. Creo que el Ejecutivo pues tiene aquí una oportunidad importante para ser recordado en la memoria de los guatemaltecos como un ejecutivo que logró pues un paso importante en términos de transparencia, digitalización y gobierno abierto. Me parece que los próximos 6 meses son importantes para que esos procesos de implementación sean los adecuados, que no quede ninguna institución del Ejecutivo detrás. Y también pues vale la pena recordar que este solo es un primer paso, ¿verdad? Que nos quedamos solo en el Ejecutivo, que como muchísimos de las personas que comentaron,
pues hay, digamos, interés en que esto se implemente en el ICS, que se implemente en RENAP, que se implemente en otras instituciones que quizás, digamos, no están dentro del ámbito de la ley como tal. Entonces, esto es un primer paso que si es exitoso, creo yo que en efecto va a ser un ejemplo a seguir para el resto de instituciones descentralizadas que no están dentro del ámbito de la ley. Gracias, licenciada. Ingeniero Košić, por favor. Muchas gracias. Primero, pues agradecer a Fundesa por la oportunidad de este foro, de este espacio, para compartir y para escuchar a otras personas, para conocer las dudas que tienen las ciudadanías. Y partiendo de eso es efectivamente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ahorita un decreto nuevo, el primer trabajo es que las personas lo conozcan, qué es esta ley, cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios que vamos a tener en su aplicación. Y en el caso de los funcionarios, cuáles son las obligaciones, las nuevas obligaciones que ellos van a tener en virtud de la aplicación de esta normativa. Y mucho de esto, del éxito que pueda tener este tipo de instrumento, como otros que han ocurrido en el pasado, en otro tipo de ámbitos, es el involucramiento que tengan los funcionarios y el cual deriva de dos cosas. Una es del conocimiento de la normativa y el segundo de que comprendan que la ley lo que está dándoles son herramientas para que ellos sean más eficientes en la forma en que se desarrollan sus actividades y prestan sus servicios a los ciudadanos. Entonces, si esto le viene a simplificar, porque a la larga va a significar una simplificación en el proceso administrativo y en las funciones que ejecutan los funcionarios. Y además le va a simplificar la vida a los ciudadanos, es que entendemos las bondades y parte de lo que decía el diputado Rodríguez Aspuro, esta es una ley de todos para todos, que tiene varios padres, claro, y que nosotros desde el organismo ejecutivo pues también estamos muy satisfechos porque, como les decía, es parte de lo que habíamos contemplado en la política general de gobierno y parte del trabajo que se había establecido para esta comisión y que estábamos viendo cuáles eran aquellos instrumentos que nos iban a servir para dejar desde acá de la comisión algo que el país va a tener beneficios en el mediano y en el largo plazo. Porque creo que esta ley sí representa un paso fundamental, lo he dicho en varias oportunidades, en el proceso de modernización del Estado y va a sentar las bases de cambios que ya esperamos no puedan ser reversibles, porque toda vez las personas se acostumbren a hacer los trámites de forma más eficiente, no van a querer retroceder a procesos manuales, a procesos que les llevan tiempos y altos costos. Entonces, como decía, mucho del trabajo que ahorita tenemos y con el cual nosotros empezamos es este trabajo de sensibilización del funcionario público. Que vean que este decreto realmente no es una obligación, una carga para ellos, sino es una herramienta que les va a permitir ser más eficientes, ser más productivos. Tienen que pasar por ese proceso de adopción de la tecnología, de cambiar la forma en cómo hacen sus cosas. Y se convierte en un mecanismo de transparencia. Porque hay algo que no lo mencionamos ahí anteriormente, pero en la ley está claramente indicado, y es que el ciudadano en todo momento va, en su oportunidad, conforme vaya avanzando el proceso de automatización, va a poder dar seguimiento a sus trámites de forma electrónica, va a poder ver en qué fase está, quién ha resuelto, quién no ha resuelto, qué se ha resuelto. Entonces, el tener ese acceso le permite a ellos tener esa tranquilidad de que pueden tener una respuesta más eficiente y que no tienen que estar llamando y presentándose a las instituciones 1, 2, 3 veces. No solo hacer la atención de aquellos requisitos que hayan sido presentados de forma inadecuada, incorrecta o equivocada, porque ya los van a poder presentar en línea, sino también para comunicarse y resolver dudas. La comunicación electrónica entre ciudadano y funcionario es vital, porque en el momento en que se le requiere información tiene que ser requerida por medios electrónicos, ellos la presentan por medios electrónicos. Entonces, esto viene y hace una simplificación de cómo la relación persona-funcionario ciudadano o empresario, dependiendo del tipo de trámite. Y otro punto que es muy importante es ver
que agrega la transparencia es que reduce, o esperamos más adelante, conforme se vaya haciendo la automatización de toda la línea de producción, por decirla así, reduce la intervención humana y reduce el poder discrecional del funcionario público, porque conforme los sistemas puedan empezar a validar si los documentos están correctos, si son válidos, si son en tiempo, etcétera, entonces no hay aquello de que venga a resolver su trámite acá y venga, que se puede prestar a malas interpretaciones, por decirlo de alguna forma. Y lo dejo ahí, ¿verdad? Solo agregando que sí, efectivamente, para responder una pregunta, por supuesto que se ha considerado la viabilidad de la firma electrónica a los particulares. Si los ciudadanos van a presentar requisitos, solicitudes en forma electrónica, van a tener que firmar en forma electrónica. Y lo van a encontrar que la forma más sencilla de hacerlo, que hasta en un momento dado va a ser más económico que tener que estar llenando sus formularios en papel, digitalizarlos, firmarlos y digitalizarlos. Mejor los llenan en línea, los firman electrónicamente y los presentan así. Va a ser reducción de tiempos y costos para ellos. Y sí, entendemos que hay instituciones muy complejas. Ahí mencionaban el REPEJU, el Registro de Personas Jurídicas. Ese es efectivamente una de las áreas de trabajo que el señor presidente ordenó que se empezara a trabajar. Ya estamos trabajando con ellos y creo que ahí se va a sentir para un sector determinado del empresariado y de la población que quiere constituir personalidades jurídicas, van a sentir la diferencia cuando este proceso haya concluido ahí. Muchas gracias. Gracias, pues agradecerles a los tres sus comentarios y la participación en este foro. También pues agradecer a todos quienes se conectaron esta mañana. Como compromiso, lo que podemos hacer, y si me lo permiten los tres, podemos hacer un foro de seguimiento en el mes de diciembre para ver cómo va la reglamentación y la implementación de los procesos. Hay que decirlo, pues esta iniciativa estaba dentro de la agenda económica prioritaria que se tenía para el país, así es que felicitaciones también al Congreso de la República por impulsar este tipo de iniciativas. Ya van 3 iniciativas de esta agenda económica, así es que esperamos que esto continúe para la recuperación del país. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y que tengan todos muy feliz día. Hasta pronto.